oportunidad de, pues digamos que mi mundo laboral empezó en toda el área de sistemas, entonces ahí me quedé, me quedé en el área de sistemas y empecé con toda la parte de infraestructura y hubo un momento cuando me vine a vivir a Medellín, que yo soy de Cali, ya llevo mucho rato aquí en Medellín, y empecé con Business Intelligence. La verdad, mi carrera en este mundo de los datos empezó con inteligencia de negocios, trabajamos en Pentaho, llegó un momento en que la curva de aprendizaje ya llegó a su punto y ya quería saber más, qué seguía después de estos tableros que nos permitían como controlar el hoy y qué pasó ayer, y empezar a mirar qué iba a pasar mañana. Entonces teníamos un partner y ahí aprendí acerca de los modelos predictivos, de lo que tenía que ver con, ellos trabajan en R, entonces empecé a aprender R para poder entender los modelos que ellos hacían. Entonces yo no sabía R, aprendí el lenguaje, de hecho lo aprendí con Datacam. Y ya después de esto me gustó mucho este mundo y me gustaba mucho el tema del riesgo financiero, así que empecé a estudiar finanzas, empecé en el mundo de estadística, entonces me metí pues como a la maestría de estadística para poder conocer un poquito más. Y ahí tuve la oportunidad de ser científico de datos. Luego, bueno, la verdad ha sido una mezcolanza de todos los roles. He sido científica de datos, luego tuve la oportunidad de ser data architect, muy con el rol de data engineer. Y actualmente estoy trabajando en Microsoft como Cloud Solution Architect en el equipo de Data and AI. Muy contenta, aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, creo que todos los trabajos le dejan a uno una gran oportunidad de aprender cosas nuevas. Entonces, así empecé desde Business Intelligence y como con el interés y la pasión de conocer más. Soy muy apasionada por los datos, me gusta mucho el tema de Deep Learning, Computer Vision, Natural Language Processing. Lo hago muy académico porque realmente en las compañías que he trabajado, solamente en un proyecto tuve la oportunidad de trabajar con Natural Language Processing y con temas de audio, de reconocimiento de speakers, pero el resto han sido pues modelos, digamos que convencionales, pues regresiones, clasificaciones, etcétera. Pero a mí, pues personalmente, como me gusta mucho, hago demás, pues estudio temas, hago entrenamientos acerca de eso y me gusta mucho la parte de Raspberries, que es como lo que me ayuda a conectarme con mi carrera. Entonces, ese es uno de mis hobbies, todo el tema pues como de computer vision, pero a nivel de dispositivos pequeños como Raspberries. Y ese es mi hobby. Fuera pues de leer y de que me gusta hacer deporte y etcétera, pues ese es como lo que trato de gastar mi tiempo libre. Apoyo esta comunidad, apoyo la comunidad de Robótica Medellín y también estoy invitada para una comunidad de IoT en Chile, que es de un compañero de la compañía en la que trabajo actualmente. Así que esa soy yo. Impresionante, impresionante, Ana María, muchísimas gracias. Y quería hacerte como una pregunta, estuve como con una, stalkeándote y me di cuenta que tienes mucha experiencia en diferentes empresas, en muchos roles, desde el sector público, que eso pues me llamó mucho la atención, al privado, también has sido profe. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor fortaleza o tu mayor habilidad que te ha permitido alcanzar todos estos logros y estar en diferentes, como empresas tan diferentes, roles tan diferentes? Bueno, yo creo que lo que me ha logrado, lo que me ha llevado a lograr lo que he construido hoy en día es estudiar. Es enfrentarme en mis tiempos libres, tener una visión, porque cuando yo trabajaba en Business Intelligence, yo dije, yo quiero ser la mejor data science que exista. O sea, de hecho, les comento aquí, mi fuente de inspiración fue IDATA, Víctor, que trabaja en IDATA, es uno de los fundadores de IDATA, y él era uno de los partners de la compañía en la que yo trabajaba. Y yo veía a Víctor y lo acompañaba a las reuniones con clientes y lo escuchaba hablar y yo decía, yo tengo que ser como él, tengo que ser mejor que él. Y él fue mi fuente de inspiración en ese momento. Y ahí fue que empecé como a construir mi carrera. Empecé como a construir mi carrera y yo dije, ¿por qué? Porque yo venía de trabajar en desarrollo, yo trabajé como desarrolladora, venía de trabajar en infraestructura, ahora estaba trabajando como Business Intelligence Engineer.
y dije, tengo que focalizarme en algo y me focalicé en el mundo de los datos. Entonces yo dije, quiero ser la mejor científica de datos y empecé, pagué la anualidad de DataCamp en un viernes negro, empecé a hacer cursos en Coursera, empecé a mirar qué encontraba. Entonces yo primero aprendí R y pues digamos que en su momento me enamoré de R, la maestría en estadística veíamos R, pero ya después cuando conocí Python, lo siento con R, pero pues amo Python. Entonces fui infiel a R, hoy en día soy amante total de Python, pero creo que fue eso, el tema de tener la visión, porque uno tiene que tener visión de cómo quiere estar en X tiempo. Una visión a corto plazo y una visión a largo plazo y empezar a proyectar su plan de carrera. Entonces, gracias a eso, digamos que he logrado estar en donde estoy. Y de hecho, el estar en estas comunidades, les cuento que es súper valioso, porque este networking que se hace, el hecho de que te conozcan, el hecho de que tú empieces a conocer personas que les gusta lo mismo que a ti te gusta, también te ayuda a abrirte oportunidades laborales. Toda la razón, Ana. Realmente concuerdo contigo de la importancia de las comunidades. Y quisiera ahora darle como el espacio a Mayra para que porfa nos cuentes más sobre ti, qué estudiaste, en qué trabajas en este momento, cuáles son tus actividades favoritas. Bueno, gracias. Bueno, yo soy economista y tengo como un camino bastante variado. Digamos que comencé como economista, he trabajado en varias industrias y en varias posiciones. De hecho, yo comencé pues trabajando en finanzas, en bolsa, pero luego de estar en bolsa por una situación, bueno, yo soy venezolana y en el momento en que estaba trabajando en la bolsa, fue el año del crack de la bolsa del 2008 global, que obviamente hizo que hubiera una crisis en el sector financiero bastante compleja a manejar y tuve que moverme de sector y empecé a ser comercial, o sea, trabajaba en ventas, ¿sí? Trabajé en ventas en una compañía de herramientas. Y ahí pueden ver cómo he trabajado en muchos sectores, pero en esta compañía en que yo estaba en ventas, yo estaba muy cerca del área que en ese momento se llamaba algo así como Business Controlling, que era el área que se encargaba del análisis de datos. Y yo me acuerdo que yo escuchaba a esta persona lo que hacía y lo que hablaba, y yo decía, esto me parece interesante. Entonces empecé como a tratar de saber un poco más, pero bueno, al final me fui a una compañía farmacéutica de que vendía herramientas de análisis farmacéuticos, pero yo me fui como comercial, no a la parte de análisis. Pero siendo comercial, tenía que hacer entrenamientos de la herramienta y eso implicaba que yo tenía que conocer la herramienta mucho y era una herramienta de análisis de datos. Entonces ahí fue cuando me empecé a meter en los datos y me di cuenta que los datos te hablan, que los datos tienen capacidad de contarte historias y me fui cada vez como enamorando más de esto. Entonces empecé a estudiar, esto fue hace varios años, entonces en su momento era mucho el tema del Excel, entonces digamos que me hice especialista pues en temas de Excel y en temas de macros, y luego aprendí un poquito de R, y luego empecé a trabajar en Business Intelligence para el sector farmacéutico, en distintos laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, lo que yo he hecho como analista, principalmente como analista, digamos que no me he metido tanto en el tema de manejo de datos, sino como de entender el dato, de hacerme preguntas, de saber qué es lo que está pasando, porque sobre todo ver el dato y ver que hay algo que está raro. Yo pues por formación ya claramente tengo bases de estadísticas y de entender datos y cuando uno tiene esa capacidad y va conociendo el datos de forma fácil, o sea, viendo la información va entendiendo cuando hay algo que mirar y por ahí seguir haciéndose preguntas. Una de las cosas más importantes, pienso yo, es ser curioso, o sea, no hay veces que uno se da cuenta que hay algo que está raro en alguna tendencia o en alguna información, en algún gráfico, en alguna tabla de datos y quizás lo deja pasar, pero normalmente cuando hay algo que uno ve que es diferente o que sale, digamos, de esa tendencia, es algo que te permite ver que hay algo más que mirar.
Y bueno, ya yo tengo bastante tiempo en el tema de Business Intelligence. Es un tema que quizás, y tú hablas al principio, que en este momento los roles a veces no están muy bien definidos, y yo coincido, porque en esta posición, más allá del análisis de datos, también he tenido que aprender con el tiempo un poco más de la parte de lo que está por detrás, de cómo se configuran las herramientas y los sistemas, sobre todo para poder tener conversaciones con los equipos de IT y los equipos de desarrollo donde podamos comunicarnos. Porque lo que ocurre si esto no pasa es que pues hay terminologías muy específicas, obviamente del área, que si uno no las entiende, al menos, más allá de ser experto en el tema, hay que entender de qué te están hablando, se complica el momento de hacer proyectos, la comunicación. Y por parte del negocio, o sea, de la necesidad del negocio, también hay que saber cómo transmitir la necesidad de negocio en terminologías que las personas de sistemas puedan entender y comprender, para al final entonces lograr lo que queremos, y no algo que no tenga nada que ver. Y bueno, bueno, entonces como he estado en estas posiciones, yo tengo una especialización en marketing, he estado, tengo más o menos un año, un poco menos, ya estudiando, reforzando conocimientos de R. Recientemente empecé a trabajar con Python y me está pasando lo que dice Ana, ya como que no, R como que ya no me parece tan chévere. Estoy muy empezando, muy iniciando, y por eso también para mí ya unirme a la comunidad con esta parte creo que es muy bueno, porque más allá de que mi fortaleza es el negocio, y no sé si algún día va a llegar al nivel de Ana, no lo creo, y tampoco creo que en este momento es mi meta. Lo que sí quiero es ser un poco más independiente en el manejo de datos, y adicionalmente, nuevamente lo que les decía, poder tener conversaciones más efectivas y eficientes con las áreas que nos dan soporte para la construcción de herramientas. Y totalmente de acuerdo, Mayra, y también he estado pues en esa posición, que uno quiere tener como ese mismo bagaje o ese mismo vocabulario para poder comunicarse con el arquitecto de datos, el ingeniero de datos. Entonces sí es necesario como conocer un poco de todo, pero una vez se pregunta hasta dónde debo ir yo, ¿cierto? Claro. Hasta dónde va mi rol. Ahora, Leslie, qué bueno tenerte con nosotros. Quisiéramos que nos contaras más sobre ti, en qué te desempeñas actualmente, qué te gusta hacer, cuáles son tus pasiones. Claro que sí, muy buenos días para todas. ¿Me escuchan bien? Súper. Sí, Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto ser parte de este panel. Mi nombre es Leslie, yo soy de Bolivia. Actualmente estoy en La Paz. Estamos congelándonos ya por el invierno. Pero contarles un poquito sobre mí. Yo tengo una formación en ingeniería en telecomunicaciones, pues ya hace varios años, porque me atraía mucho el tema de la tecnología y no me acuerdo por qué, pero no quería entrar directamente a ingeniería de sistemas, que es la carrera donde uno aprende a programar directamente. Y me interesaba mucho, como les digo, ¿no? Las comunicaciones, cómo es una comunicación satelital, cómo funciona el Internet. Y creo que esa ha sido la decisión para irme a esta carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Y pues terminando la carrera empecé una pasantía en una empresa de telecomunicaciones, pero como ingeniera de software para telecom. Y básicamente allí es donde aprendí Java, ya que en la universidad hacía programación en C, en C++, incluso MATLAB para la ingeniería. Pero una de las primeras cosas en el trabajo fue definitivamente aprender Java para las cosas que... ¿no me escuchan? Hola, hola. yo sí te escucho bien. Yo te escucho. Ok, leí un comentario ahí. Bueno, ok. Y creo que fue antes, terminando la universidad, que me estaba dedicando a la parte de programación, aprendiendo Java y también combinando las cosas que yo sabía de telefonía fija, telefonía móvil. Pero todavía quería aprender más del mundo de las ciencias de la computación. Busqué una beca porque mi sueño siempre era estudiar en el exterior, estudiar en inglés. Busqué un montón y pues recién
entre varias opciones y entre varios nos y medias becas y tal vez una beca completa, conseguí la oportunidad gracias a una beca para bolivianos que se llama Simón y Patiño, poder irme a Bélgica con todos los gastos pagados y hacer mi maestría en ciencias de computación e ingeniería. Y pues fue una experiencia súper, súper genial el hecho de vivir en otro país. Era la primera vez que iba a Europa y no era la primera vez que vivía sola, pero sí así como bien lejos de mi casa. Entonces, más allá de la experiencia cultural, el hecho de la universidad, principalmente los profesores, fue súper lindo porque ustedes saben, en Estados Unidos, en Europa, pues los profesores, los académicos están bien enfocados a lo que es su área de estudio, a sus verticales de investigación, a sus líneas de investigación, como se conoce. Entonces es un profe que te está explicando cosas que la está investigando, desarrollando técnicamente todos los días. Y además que tenía otros profes bien motivados que traían invitados para hablarte de dónde se utiliza ciencias de datos, por ejemplo, en temas de finanzas, en tema de educación, en tema de música. Y pues creo que mucho de eso despertó mi curiosidad de que sí, yo sabía que ya la tecnología se podía aplicar a un montón de cosas y ya lo estaba viendo. Y que por ese lado era tal vez algo que quería seguir, toda la parte de inteligencia artificial y machine learning. Además, que tuve la oportunidad de hacer una pasantía mientras estaba en Europa en temas de inteligencia artificial cuando recién estaba empezando. Era como, sí, sí, yo quiero hacer algo con inteligencia artificial. Y me daba mucha pena ser tan iniciante, tan beginner, pero andaba preguntando, ¿no? A mi profesor que sí me gustaría y que puedo hacer esto y me tocaría aprender, pero igual, porque yo quiero aprender. Y pues así terminé igual con un proyecto que está orientado hacia Computer Vision, hacer mucho Python. Y me gustó mucho la idea porque igual era un proyecto enfocado a ayudar personas que estaban haciendo recuperación física, algo hacia salud. Entonces, eso más era como realmente se puede hacer un montón de cosas con todo lo que estamos haciendo en analítica de datos y con la parte de inteligencia artificial. Y pues ya de vuelta a Bolivia, ustedes entender, no, antes, en Europa también conocí mucho sobre DataCamp, que justo es una startup belga que igual tiene sede en Bélgica y Estados Unidos, y pues empezaron a haber bootcamps por todo lado y todo el mundo a hablar de esta revolución de inteligencia artificial y de ciencias de datos. Me metí un par de bootcamps, empecé a hacer mucho más Python, eso que R sí lo usé más en academia, entonces era un profe que teníamos mucha matemática para Machine Learning, que era terrible, pero la herramienta era R y recuerdo que el profe nos dijo, este es el temario, las cosas, tienen una semana para aprender R, estos son los cursos en línea, vienen a la clase teórica y hacen la práctica. Entonces nos tocaba por ese lado, en la maestría. Ya después seguía con esta motivación de seguir aprendiendo, ya de vuelta en Bolivia, pues no había muchos trabajos así como data scientist o demás, sí empecé a hacer otra de software, empezaba a hacer bots, también chatbots, para algunos amigos, empecé a dar clases en la universidad, siempre me ha gustado enseñar y pues seguí estudiando porque creo que todo este tema de las ciencias de datos, del mundo de la tecnología es un aprendizaje continuo. Seguí aprendiendo con DataCamp, aprovechaba alguna promoción, hacía cursos que encontraba gratis en Udacity, en Coursera, porque también sé que estos temas como modernos, pues la mayoría están en inglés y además era una buena forma de seguir manteniendo mi inglés vivo. Y ya con eso salió una beca de Udacity, que era justamente un Data Challenge. Y pues básicamente era hacer un curso, que éramos como 10.000 personas aceptadas y solo 1.000 de esas personas, o 10, no me acuerdo, un pequeño número, iban a acceder a todo un nano degree, que era igual Data Foundations, Data Analytics y no sé qué. Nada, me puse las pilas, un Slack lleno de gente que comentaba cosas y fue muy divertido. Yo eso lo hacía desde mi casa en Bolivia. Y ya salí como seleccionada por las tareas que hacía, por la actividad en la comunidad. Y pues con eso pude hacer todo un nano degree completo en Udacity, que la verdad me fortaleció mucho en temáticas de visualización de datos, hacer un poquito más el lado de negocio, entender estas, ¿cómo se dicen? Estas métricas también de negocio para poder ponerlas en los datos y poder hacer justamente todas estas partes de las historias. Y creo que eso ha sido muy interesante
una cosa llevado a otra. Cuando terminé mis estudios, y así bien juiciosa, haciendo la tarea, enviando, haciendo preguntas, respondiendo preguntas de mis compañeros, salió la oportunidad de poder ser mentora. O sea, básicamente poder ayudar a otros alumnos de Udacity a poder, mejor dicho, cuando ellos hacían preguntas, yo también poder responder. Y Udacity me pagaba por eso. Entonces fue también la primera vez que abrí mi Payoneer y pues ya tenía como mi side job donde podía hacer dinero en línea. Y gracias a todo este esfuerzo y a todo este conocimiento que iba desarrollando con todo lo que es la analítica de datos. Pues ya eso después, el siguiente año empecé un poco a viajar, me encanta viajar. Y agradezco justo que todo fue un viaje tras otro antes del lockdown, porque tuve la oportunidad de conocer muchas comunidades en Latinoamérica y pues ya con todo esto que empecé a hacer en ciencias de datos, en machine learning, proyectos en casa, también pude grabar un curso en Platzi sobre fundamentos de machine learning, pues ya después de todo esto tenía como un buen portafolio también para ser parte de lo que es el Google Developer Expert. El Google Developer Expert es un programa de Google. Google tiene un acercamiento directo a los desarrolladores en el mundo. Tal vez han debido escuchar de Google Developer Group también. Y pues por ese lado es interesante que esta red de experts están alrededor del mundo y pues uno básicamente puede ser recomendado, puede aplicar y un montón de cosas. Y obviamente yo no me sentí un expert porque era como, wow, y qué cosas, y estoy aprendiendo, y sí sé usar TensorFlow y sigo todo y doy clases y he hecho material y la comunidad, todo, pero ahí agradezco mucho el apoyo de otros amigos experts que pues me apoyaban, o sea, no necesitas ser la expert, porque yo sé que hoy usas este TensorFlow y mañana sale la siguiente versión y hay que volver a estudiar y hacer las cosas. Entonces, me animé al ver portafolio de actividades, talleres, cursos, proyectos que había desarrollado. Pasé una primera fase, fui a las entrevistas con otros experts, que igual me parecía súper genial. Y después no escuché nada. Y solo escuchaba eventos del Google I.O. y demás. Y pasó ese tiempo y me hablaron así como, disculpa que no te conectamos de nuevo porque estábamos con los eventos, bla, 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 pero queremos seguir tu aplicación y queremos hacerte la entrevista así como en 2 días. Y en 2 días tengo que preparar todo. Pero ya no me acuerdo al final cómo seteamos la fecha, pero era muy corto el tiempo y yo estaba así en modo explorar México. Un saludo a la gente de México. Y no, pero fue una experiencia súper buena, animarme, hacer la entrevista, ser aceptada. En realidad fui el 2019 como la primera boliviana aceptada en este programa. Y obviamente es como, wow, qué genial. Y el hecho básico de que uno puede estar en una red donde se motiva por esta gente que todo el tiempo está haciendo proyectos y está aprendiendo cosas y está presentando. Pero al mismo tiempo, como que te intimidas, porque es como este profesor francés o este profesor de Japón que hasta ha creado un nuevo código que hace cosas sobre TensorFlow y no sé. Y es como, oh por Dios, y tengo tanto que aprender. Pero al mismo tiempo creo que de todo esto ha sido que, ok, o sea, o puedo minimizarme y asustarme, o más bien puedo aprovechar de aprender de esta gente, porque yo creo que todos, o sea, es como gente que está en su trabajo y está haciendo cosas, está contribuyendo a la comunidad, y este grupo que tenemos con Machine Learning de los expertos, pues es bien constante, tenemos reuniones cada mes, qué estamos haciendo, en qué necesitamos ayuda, cómo nos ayudamos, y pues creo que eso te mantiene súper motivado, que por eso creo que es algo súper interesante con las comunidades, ¿verdad? Que básicamente uno puede empezar un proyecto, pero yo lo he vivido, empiezo un proyecto y, ya, el próximo fin de, o después, pero en comunidades como, ay, ¿cómo te está yendo? Y avanzaste, no avanzaste, y creo que es este motor en realidad que te ayuda para hacer las cosas y pues eso. Y ya, bueno, también trabajé en sector público. Y pues hice un par de cosas el año pasado en la pandemia, igual un poquito más enfocado a datos, porque yo creo que todavía queda en Latinoamérica mucho trabajo de awareness, mucho trabajo de concientizar que las personas necesitan datos para tomar decisiones, para predecir cosas. Y pues en el sector público me ha tocado evangelizar. O sea, mi trabajo era agarrar los datos y plasmarlos. Y yo estaba feliz con eso, pero no habían datos o no estaban como deberíamos. Y nada, entonces una de mis tareas más largas creo que ha sido evangelizar sobre el tema. Y obviamente aquí surgen esas dudas, ¿no? Es que realmente en qué momento yo tengo que ser
O sea, en qué momento yo hago de analizar? Y yo sé que esas son como posiciones un poco más marcadas en el mercado de Estados Unidos, Europa, pero creo que en Latinoamérica uno tiene que saber como todo el flujo de trabajo y pues ya saber como a qué se mete específicamente, pero sí entender todo el concepto, ¿no? Y eso es algo bueno que estudié, que había aprendido ya, como que en cosas prácticas de la universidad y principalmente en línea, y era como que, ok, ese es el pipeline, ese es el flujo, entonces, señores, por favor, necesitamos volver al paso cero y hacer todo ese trabajo que al final salió medio bien, ya saben cómo es eso. Pero ahora estoy trabajando en una startup de software en Estados Unidos que es básicamente una herramienta para ayudarnos a desarrollar mejor y hago el rol de Developer Relations. Y es una cosa interesante que estoy probando, pero realmente agradezco todo ese conocimiento que tengo en Data Analytics y todo ese conocimiento que en algún momento aprendí sobre Business Analytics porque me está ayudando a desarrollar mejor el trabajo, porque también estoy pudiendo aprender más de todo lo que estoy sacando en tema de datos, predicciones y analíticas. Y pues creo que es interesante cómo uno va construyendo diferentes cosas y cómo una cosa te lleva a otra. Muchas gracias, Leslie. Sí. Te quería preguntar, porque lo vi también en el chat, Carmen, y yo estoy totalmente de acuerdo que uno a veces cuando conoce gente tan, como tan tesa o tan, no sé si allá en Bolivia utilizan ese término, bueno, tan, como tan, con tanta experiencia, uno se siente como un poco temeroso. ¿Cómo hiciste para salir de esa fase donde uno se siente como con timidez hacia esas personas, que no se siente como con la confianza para hablarles e interactuar? Muy buena pregunta. Yo creo que a veces cuando uno ve como que todo lo que he hecho así, y es como, wow, y cómo lo hace, y qué lo hace, y si me dará, si, no sé cómo se dice, me da bola, si me prestará atención o no. Y creo que algo interesante ahí, bueno, obviamente de todas esas personas pro que uno puede conocer, es como, no todas te van a responder bien, obviamente. Y uno tiene que aceptar también eso de que puede ser personal, puede ser la fama, cualquier cosa, pero nunca es algo que yo haya hecho, digamos, para que no me conteste. Y creo que ya quitándome un poquito eso de tomar las cosas a pecho, me ha ayudado también de que alguien me responda 2 meses después, pero ha respondido la pregunta que le he hecho. Entonces, creo que al principio era como, wow, es gente muy brillante y por un lado creía que sí, pues que puedo encajar, que por algo estaba allí, creerlo. Y después, pues creo que como todos, ¿no? Hacer una charla normal. Creo que es muy interesante cuando una persona va y se presenta y puede decir, mira, hola, básicamente me llamo Leslie, soy de Bolivia y soy nueva en el programa y pues cuéntame cómo es esto del programa y me gustaría aprender qué actividades tienes. Yo creo que un interés genuino realmente atrae también a estas personas de que tampoco te van a minimizar, pero te van a guiar en el camino. Porque yo también reconozco ahora, cuando alguien me pregunta así, yo también creo que respondo tarde, que así como alguien me inspiró en el camino o me guió en el camino, yo también puedo ayudar a otras a guiar. Entonces creo que es algo como interno de devolver y es bueno cuando llegas a conectarte con esas personas. Entonces, yo digo, ¿no? Pasas de un estado en el que estás como, wow, mirando a todos súper arriba, pero llegas a una charla más humana y un interés genuino. ¿Cómo estás? Y mira, ¿qué haces en tu trabajo? O sea, me gustaría saber, no por el hecho de ahora que te vendo o contrátame, sino por el hecho de que realmente quiero saber quién eres. Y creo que eso me ha traído amistades sinceras, eso me ha permitido encajar un poco mejor y verme que aunque esas personas son súper pro en todo lo que están haciendo, pues también yo tengo algo que aportar porque es bien chistoso que a medida también que uno se vuelve súper experto en algo, a veces se le hace complicado explicar las cosas básicas. Entonces, había una persona que decía, es que yo ya sé esto y puedo explicarte así, sin usar frameworks y demás cosas. Y me dicen, ya, pero la línea que estamos haciendo, estamos un curso básico,
un curso 1 antes de esto. Y era, yo he hecho un curso en español y pues puedo ayudarles con este. Me dicen, claro, si lo puedes explicar en palabras simples está. Y pues ya también encontraba cómo yo aportar en eso, en todo lo que había en el mundo de expertos, pues lo que yo estaba aprendiendo y lo que yo estaba construyendo servía para lo que ellos necesitaban. Y pues yo creo que ahí ya la actitud de que las personas se respetan entre todas y pues Sí, de que te escuchan. Y eso creo que ha sí. sido lo más lindo. Muchas gracias, Leslie. Y también a Mayra hice el proceso de espionaje y me, me sorprendió mucho que trabajaste con muchas empresas farmacéuticas, por ejemplo, con Pfizer, y yo, wow. Mayra, has estado en muchos proyectos de Business Intelligence y yo me pregunto, en todo el camino que has recorrido, tan impresionante, ¿tú qué crees que son las habilidades o las herramientas, o no sé si es actitud, que tú creas que son fundamentales para una persona que esté en Business Intelligence o en toda esta área? Bueno, sí, normalmente en el rol de las compañías farmacéuticas, que en los últimos 10 años es donde más he estado, eh, uno en el Business Intelligence viene siendo como el Project Owner, más o menos, porque es esa persona que conecta las áreas. O sea, yo las he escuchado hablar a ustedes, pues a Ana y a Leslie, y la verdad es impresionante sus conocimientos, y ustedes hablan un poco de eso, de esa persona que está muy elevada, etcétera. Y normalmente las personas que están muy en el negocio claramente conocen muchísimo del negocio, entienden cómo se mueve comercialmente, el tema de marketing, qué necesita el cliente, etcétera. Pero entonces a veces lo que nos pasa es que nuevamente, cuando escuchamos hablar a personas como ustedes, nos pasa lo mismo, es wow, pero no les entendemos. Y también a veces pasa el contrario, y a veces uno siente que en el caso de pues, las áreas de sistemas miran al negocio como es que no nos van a entender, y a veces es difícil que se genere esa conexión. Entonces, precisamente en este rol, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tener es esa capacidad de comunicar y de ponerse en el trabajo, en los zapatos del otro. O sea, la empatía de entender como si esta persona, y me gustaba mucho lo que decía Leslie, esta persona conoce mucho, es muy brillante, pero es un ser humano, y hay que ver cómo conecto primero como ser humano, como persona, cómo la conozco, cómo se genera una relación sincera, y una vez que esa conexión de ser humano a ser humano se da, la comunicación empieza a fluir. Eso pasa con cualquier área. Entonces yo creo que el rol de Business Intelligence o de un Project Owner, que también es muy importante, es esa capacidad de conectar primero con todas las áreas, independientemente de qué se dedique esta área, si es finanzas, si es marketing, si es sistemas, si es el gerente general de una compañía, esa capacidad para poder con cada una de las personas, leer muy rápidamente a la persona y decir, listo, yo me tengo que comunicar con esta persona con estas palabras. Hay una cosa que yo estudié mucho y que se ve bastante en la parte de Business Intelligence y también en marketing, que se llama programación neurolingüística, que es una teoría psicológica que trata de cómo nosotros nos comunicamos con el cliente para poder vender nuestra idea. Pero también no solamente vender desde el punto de vender un producto o un servicio, sino desde el punto de vender una idea, un conocimiento, algo que tú pienses que se puede hacer mejor. Y yo creo que en estas posiciones que son transversales, eso es clave. El Business Intelligence tiene normalmente, y en la industria farmacéutica es así, pero por ejemplo cuando trabajé en las aerolíneas también, es eso, es transversal y es muy interesante porque uno conoce mucho el negocio desde la visión muy macro que viene desde los espacios corporativos de las compañías, las gerencias generales, y luego vas a la parte de marketing y comercial. Entonces tiene un conocimiento muy claro de lo que requiere el cliente. Y al final nuestro trabajo es cómo conseguir soluciones para que los sistemas o los servicios o lo que necesitamos sea mejor y más útil para el cliente. Y es cómo comunicar y mantener en continuo en fluidez, con una fluidez clara entre las partes para que al final el resultado sea el que es esperado. También hay que entender que los proyectos que son muy macros, sobre todo de herramientas de analítica de datos, no siempre van a salir bien al principio.
o sea, mucha gente se frustra porque llega y haces una herramienta y después no era exactamente lo que quería y era como, no, esto salió mal, que no. Lo que pasa es que hubo algún momento en la comunicación donde no fue claro, pero siempre se puede corregir. Pero también hay que entender que el timeline no siempre es el exacto, así perfecto que uno va a querer. A veces hay que extenderlo un poco y esto, por ejemplo, de mi parte es lo que yo también siempre trato de mirar el negocio como estamos llegando, pero nos toca un poco afinar más con los equipos de sistemas, qué es lo que necesitamos. Entonces, para contestar tu pregunta, finalmente yo diría que una de las principales cosas es claramente hay que entender el negocio, o sea, independientemente del negocio donde uno esté trabajando, si es farmacéutico, si es en finanzas, si es en aerolíneas, si es construcción, lo que sea, telecomunicaciones, una de las principales cosas que tiene que hacer el Business Intelligence es aprender de qué se trata el negocio, o sea, cuál es el flujo, por ejemplo, de ventas y de canales que se realice, se realiza desde la parte comercial del cliente, cuál es la necesidad del cliente y cuál es la necesidad de marketing. ¿Cómo se comunica el comercial? Nuevamente, no es lo mismo vender un producto o vender un servicio a médicos, por ejemplo, que a, no sé, a gente que está en el área de software, a gente que está en el área de telecomunicaciones o digamos al público en general. Todo tiene algo diferente en la metodología de ventas. Y lo otro que también pasa es cuál es el objetivo y la estrategia de la compañía. Más allá de la necesidad del cliente, las compañías tienen metas a mediano y largo plazo y dependiendo de esa meta que tenga esa compañía, el camino para llegar allí puede ir variando. Entonces, el business intelligence lo tiene que entender bien porque lo que uno hace es precisamente ver qué está pasando en el mercado y cuando algo te dice, aquí está pasando algo que quizás no me va a permitir llegar a mi meta en el tiempo que yo requiero, necesito inmediatamente comunicar a las áreas de marketing comercial, gerencia general, dependiendo de dónde sea el tema, y reajustar y recalcular. Y el otro tema creo que es empatía, o sea, la capacidad de leer al otro independientemente de la posición o del tipo de negocio donde esté, es sumamente importante. Y hay algo que decían ya mis compañeras panelistas que yo creo que aplica para casi todo en la vida, que es estudiar. El tema de estudiar es muy importante, el tema de ser curioso y hacerse la pregunta y decir, no me voy a quedar tranquila hasta tener la respuesta, es lo que te va a llevar adelante. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que de todo lo que hemos hablado, las tres tienen esa característica de ser curiosas, de ser estudiosas, de no quedarse como en un solo punto, ser automotivadas, buscar como soluciones y formas de aprender. Entonces, es una gran como enseñanza que me queda de hoy y quedo súper motivada como con todo eso que me dicen. Y les voy a empezar con una pregunta para que empecemos a conocer un poco de los roles. Empecemos con Ana, porfa. Ana, ¿cómo es tu día a día como una ingeniera de datos? Si nos puedes contar brevemente qué hace en el día a día un ingeniero de datos. Bueno, no es mi día a día actual, pero sí mi día a día en mi trabajo previo. Era daily. En el daily definir cómo iban tus tareas, si tus requerimientos estaban listos, en qué ibas a continuar, siempre pues allí como monitoreando si tenías stoppers, si todo iba marchando bien. Entonces el daily, súper importante además que el daily te ayudaba a que si tú tenías alguna duda, que te podía colaborar con esa duda alguna persona del equipo, pues esta persona de una pues levantaba la manita y te decía que te ayudaba con ese proceso. Entonces estaba el daily, el tipo de requerimientos en los que trabajaba eran requerimientos ya sea para solucionar bugs, para solucionar pues alguna problemática que hayan identificado en algún dato, para alguna nueva característica, es decir, como una nueva ETL, o modificar alguna ETL que tuviera necesidad de más campos, pues porque el proceso cambió. Esas eran como digamos que las principales, sin embargo, habían otras historias de usuario adicionales. En el proyecto pues, que estaba trabajando, ellos estaban migrándose de Hadoop a Snowflake, entonces habían unas tareas relacionadas a esto y entonces eran más como temas de queries, no tanto de ETL, sino temas de queries, de mirar los datos, de mirar la integridad de los datos, de mirar que la transición fuera como correcta. Entonces el día a día pues del Data Engineer va enfocado pues en eso, en estar
trabajando con bases de datos, con ETL, mucho Python, dependiendo pues de la empresa, pues en este caso era mucho Python y ellos trabajaban con iFlow, entonces eso era en lo que siempre estábamos allí moviéndonos. Muchas gracias, Ana. Ahora, Mayra, porfa, cuéntanos cómo es el día a día de una persona, un analista de datos. Bueno, como este es un área muy de servicio, y nuevamente de servicio interno, es decir, que internamente tiene clientes que son nuevamente estas áreas que hablaba, marketing, comercial, finanzas, quien necesita información. Mi día a día normalmente está muy relacionado en agendas. Yo, digamos, paso bastante tiempo en reuniones porque uno de mis principales trabajos es escuchar cuál es la necesidad del negocio. ¿Sí? Es decir, me está pasando que necesito buscar más información de tal cual variable y no la estoy encontrando, o la que estoy encontrando es muy difícil de obtener, como tenemos un dashboard, como tenemos un site, como tenemos un lugar donde yo pueda descargar esta información, o cómo hacemos que los equipos comerciales puedan registrar la información de clientes de forma más fácil, eficiente, etcétera. Entonces, una de mis principales, como les decía, más que todo son reuniones, es mucho de escuchar, tomar notas y luego de ahí hacer un plan. Hacer un plan como listo, de acuerdo a la necesidad, lo puedo hacer yo localmente. Si es un dashboard, ya yo tengo las conexiones y puedo generar la visualización, o resulta que el dashboard no tengo conexiones y entonces me toca acudir a alguien de IT que me ayude a descargar la información. Hay otro tema que es buscar datos. Leslie lo decía al principio, que me pareció súper importante, que es el tema de que en Latinoamérica la cultura del dato todavía les falta. Y ella usaba una palabra que me encantó, que de ser evangelizador. Yo también siento que soy un poco eso, porque el dato es sumamente importante. Yo también soy apasionada de los datos de siempre y me encantan, pero uno de mis roles también es cómo hacer que el negocio, cuando tome decisiones, sea menos por feeling, menos porque me parece que es por aquí, y más porque es que yo vi información de una fuente confiable, y luego de ver una tendencia o algo que está pasando en el tiempo, tomé decisiones. Eso es un constante trabajo que yo tengo muchos años haciendo y es como uno de mis motores. O sea, tenemos que ver el dato. Pero también pasa que, sobre todo, bueno, voy a hablar un poco de salud pública porque es donde estoy en este momento. Quizás no es tan fácil conseguir el dato porque depende mucho del estado, o si se consigue, quizás necesitamos precisamente de estas áreas de IT para poder transformar el dato porque es difícil de consultar. Entonces, eso es parte de los problemas que yo escucho. Y otra cosa, pues yo trabajo mucho en proyectos, entonces normalmente sí, mi día a día es ver en cuál proyecto estoy trabajando y cuáles son los timelines y qué tareas tengo pendientes de hacer, qué respuestas estoy esperando del equipo del negocio o del equipo de IT para que este avance, y de buscar y de identificar información. Y de proyectos que ya están ongoing, identificar problemas que se estén presentando. Entonces, ya aquí me meto un poco en la metodología que se empieza a usar ya desde hace rato, que es como hacer un ticket y seguir el ticket con las personas de sistemas. Y una de las cosas que siempre me consigo es que la mayoría de las veces, pues, los sistemas obviamente están conectados entre sí, y casi siempre falla uno, y cuando uno hace el ticket la persona lo toma, pero solamente conoce el pedazo del sistema y resulta que falla es el otro. Entonces, una de las cosas nuevamente que yo hago es como comunicar y hacerle ver, lo que pasa es que este conecta con este, por favor, hablemos con el de este, y al final nuevamente está muy relacionado con comunicar y hacer el flujo del proceso. Yo tengo una visión desde sistemas, o sea, yo no estoy en sistemas, pero desde sistemas yo estudio mucho cómo se conectan los sistemas, cuáles son los conectores que me traen información y de aquí a allá, porque he encontrado que eso es un stopper cuando se daña algo, que luego alguien no sabe dónde seguir la investigación o se tarda mucho tiempo. Entonces yo es algo que yo previamente siempre tengo muy estudiado para decirle, revise aquí, revisa este punto, revisa este API, no sé, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, yo creo que ese es principalmente mi día a día. Muchas gracias, Mayra, súper interesante.
Ahora, Leslie, cuéntanos, por favor, cómo es el día a día de un científico de datos. Claro que sí. En realidad no hay como decían también las chicas, un día estándar, o sea, una rutina estándar entre las actividades. Siempre va a depender del proyecto que uno está realizando. Pero en general, un científico de datos pues está también en reuniones, aprendiendo sobre el negocio para entender también desde una perspectiva más grande, ¿no? Justamente el hecho de dónde se aplica, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, porque hay que recordar en esa parte de ciencias de datos, pues necesitamos como que estas tres verticales, podría mencionar, estos tres fundamentos, que es justamente la parte del conocimiento del negocio, la parte matemática y la parte de programación. Entonces, básicamente, lo interesante va a ser dentro de estas reuniones hacerse las preguntas, ¿no? Que estos datos son de qué tarea en específico, qué han resuelto con esto, qué negocio, hace cuánto han recaudado estos datos, etcétera. Y una vez que ya tengo también todo este grupo de datos, va a ser interesante utilizar mis habilidades matemáticas y programadoras, Python, podemos decir con las chicas, para poder hacer un análisis bastante ya más analítico, más profundo. ¿Por qué? Porque vas a tener un montón de datos que en la vida real no están ni bien organizados, ni limpios, ni nada. E incluso va a haber columnas con nombres como A, B, C. Y es como, ¿what? ¿Y esto qué significa? Y tal vez va a haber muchísimas columnas extras, incluso, como les digo, ¿no? Valores faltantes y demás cosas. Entonces, ahí una herramienta súper interesante con Python para mí es Pandas, por ejemplo, que me permite sacar el análisis descriptivo, que puedo ver un poquito la cabecera, que puedo ver un poquito las últimas líneas del texto. Y algo muy importante ahí es familiarizarse, si es la primera vez que estás trabajando también con ese conjunto de datos, número de columnas, número de filas, etc. Entonces, como pueden ver, ahí vamos a usar obviamente Python, gracias a la herramienta ahí con pandas y demás. Hay gente que puede empezarlo a hacer con Excel, como mirar en general, pero en realidad a veces son tantos datos que vas a estar como scrolleando hasta el final del Excel y buscando, y es una locura. Para eso está el buen Python para mí. Y obviamente allí también hacer un poco la parte de análisis estadístico, ¿no? Poder sacar promedios, poder sacar ahí un poquito valores en cuartiles, desviación estándar y demás, porque eso te va a permitir, ya como decían las chicas, no solamente por un sentimiento de que, ay, creo que estos datos están mal, sino realmente mostrarlos ahí con números, estos datos no están correctos o estos datos hay que mejorarlos. Y ya con eso poder hacer una siguiente fase que ya viene exclusivamente a hacer, por ejemplo, la parte de la limpieza de los datos, data wrangling y demás. Y como digo, eso ya es un trabajo, pues ahí estar en la computadora, analizar los datos, es tener esa concentración, poner los códigos y demás. Ya después, cuando uno hace toda la limpieza de datos, vas a tener como un dataset más decente para poder hacer modelos de predicción, para poder hacer otros modelos de análisis, para también poder sacar visualizaciones con las cuales puedes encontrar qué cosas has encontrado, con las cosas con las cuales puedes contar qué cosas has encontrado con estos datos, que tal vez es diferente a lo que te habían pedido inicialmente. Pero también algo importante en esto, como mencionaba, es la parte de la curiosidad, ¿no? Y yo creo que esto es algo también que lo podemos ir mejorando y desarrollando con el tiempo, porque cuando uno está analizando estos datos y, por ejemplo, no es algo así automático de que ahora tengo que filtrar columnas y filas, sino como les decía, preguntarme qué es esta columna, o sea, qué es esta A de columna, y empezar otra vez a preguntar a la gente qué era esto y qué era el otro y por qué falta esto, en qué medida está esto, digamos, no sé si habrá un valor de peso o edad, peso o altura, está en metros, centímetros, o sea, tratar de cerrar todo eso. Y algo también que me gusta resaltar ahí a los alumnos, digamos, en las clases que he estado dando últimamente, es justamente desarrollar esta información, como dicen, como data intuition, que es básicamente de, ok, estas columnas pues no parecen tan relevantes, pero ahora voy a hacer la correlación o algo más estadístico para demostrar que esta es la cosa. Y además el hecho de poder hacerse preguntas, así, curiosidad, de que puedan responder con este conjunto de datos o hacerse nuevas preguntas que podrían salir como consecuencia de esto y necesidad de buscar más datos y demás. Puede sonar un poco complejo y como que, ¿qué estoy haciendo con estos datos? Pero aquí algo muy importante es la práctica.
¿no? Porque podemos saber cuáles son los pasos para seguir, pero como les digo, al final, cada caso va a ser especial, dependiendo del proyecto que quieras hacer, la tarea final de este conjunto de datos, el mismo conjunto de datos, si es que es un tema conocido, un tema desconocido, si vas a trabajar con las personas, si están trabajando en equipo, porque obviamente esto se va distribuyendo y todos van contribuyendo, así que va por ese lado. Muchas gracias, Leslie. Y muy como en la línea de lo último que acabas de decir, viene mi próxima pregunta para Ana, empezando con Ana. ¿Cómo crees que se integran? Porque vimos que muchas de las actividades que nos dicen que se hacen en el día a día de estos roles se comparten. Entonces, ¿cómo crees que se integra el rol y las actividades que realiza un ingeniero de datos, un analista de datos y un científico de datos? Qué pena que estaba ahí. Bueno, realmente tienen que estar integrados, es una sinergia total, porque el data engineer lo que hace de una u otra manera es extraer la información que necesita el científico de datos para sus modelos. Hace las transformaciones que necesita, eso depende también mucho cómo estén acomodados los equipos o definidos los equipos en las organizaciones, por ejemplo, donde yo trabajé eran demasiado estructurados, entonces el equipo de Data Science no hacía ETLs, el equipo de Data Science consumía los datos que los Data Engineers les dejaban listos para consumir y nosotros hacíamos las transformaciones que necesitaban ellos. ¿Por qué? Porque hablábamos de volúmenes de datos y nuestra expertise era cómo hacer procesos en volúmenes de datos que se hicieran rápidamente y el Data Science tiene que enfocar en cómo hacer modelos que realmente estén que tengan pues como la accuracy pues o que tenga pues como este desempeño a nivel de predicción que se requiere. Entonces, se trabaja totalmente de la mano con los científicos de datos en cuanto a entregarle los datos que ellos necesitan listos para que empiecen ellos a experimentar cuáles son los mejores modelos y adicional en el proceso final del data science cuando ellos dicen este es el modelo y esto es lo que estoy prediciendo en el momento de hacer el despliegue, o sea, cómo vamos a consumir esos modelos y cómo los ponemos en producción. Entonces tenemos que estar totalmente articulados y adicional ahí también entra el papel de Mayra porque es que ellos son los que dicen, venga, eso que está prediciendo eso o estos datos no me están cuadrando, esto no está haciendo, o sea, algo está mal, tenemos que revisar el proceso desde el inicio. Entonces, es súper importante. Adicional que también hacen como una especie de validación de que si el modelo que estamos haciendo, el proceso que estamos haciendo de los datos es el correcto. Entonces, totalmente articulados. O sea, creo que no pueden trabajar como mundos aparte, se tienen que trabajar en conjunto y de hecho en los dailies están los 3 roles allí involucrados. Sí, sí. Mayra, ¿tú qué piensas de esta pregunta, de eso de cómo se articulan estos roles? Coincido totalmente que son roles que siempre tienen que tener una comunicación, el espacio donde los roles se junten y podamos ver, sobre todo cuando se trabaja en proyectos específicos, en qué punto estamos y en qué momento vamos a hacer pruebas y en qué momento vamos a ver que el dato esté correcto, que el modelo predictivo sea el que se ajusta más al tipo de negocio que se está evaluando, se tiene que dar. Y es muy importante porque cuando hablamos de temas de modelos predictivos y de estadística específicamente, una cosa que también pasa, igual ya más con el negocio también, es que a veces por ahí se nos olvida y es muy importante que lo tengamos por eso hablaba siempre del tema de la empatía, de entender que los equipos comerciales y marketing no necesariamente vienen de un background estadístico, han estudiado estadística o matemáticas. A veces estamos hablando con personas de áreas muy sociales, tipo comunicadores sociales o psicólogos o, no sé, alguien que estudió letras, qué sé yo, o incluso un médico, donde uno de repente le va a hablar, no, porque es que el modelo no se ajusta porque el R cuadrado no está, y entonces tenemos que cambiarlo y te queda como, ¿qué? Entonces, otra de las cosas que pasa, y por eso es importante que los roles se articulen, es que
por ejemplo, el área de análisis de datos se junte con con el de ciencia de datos para entender de qué se trata el modelo y luego lo pueda traducir al negocio, por decirlo de alguna forma, que es una también de las barreras que creo que nos encontramos, y sobre todo en Latinoamérica, cuando hablábamos de por qué nos falta más ser data driven, a veces es porque siento que nos está faltando ver cómo le hablamos a personas que no tienen ese conocimiento y cómo le vendemos el dato sin tener que hablarle en estas terminologías donde ellos dicen, no te voy a comprar algo que no te entiendo. Pero para poder hacer eso, es importante que este flujo que se da entre estas tres posiciones se dé constantemente. Donde hay un reto importante, y lo quería decir, porque esto también va a depender mucho de la compañía. Dependiendo de qué tipo de compañía, yo creo que las compañías que están muy asociadas a temas de tecnología, como por ejemplo pues Google o Microsoft, claramente tienen estos roles claramente definidos y existen estas tres posiciones. Pero si la compañía no es de tecnología, es una compañía de otra cosa, de alimentos, de farmacéutica, es muy probable que los roles no existan, y ahí es donde se complica, sino que solamente existe el business intelligence, que tiene que entender un poco todo y saber un poco todo y luego buscar partners, y normalmente por eso pues trabaja uno a veces con proveedores. Y ahí es donde se complica un tema, porque el flujo no sea tan fácil, porque es que estas personas no son parte de mi organización muchas veces, sino que son externas, se complica. Entonces, a veces, y lo que está pasando el día de hoy es que es más de tecnología, porque pues obviamente la tecnología tiene más años trabajando de esta forma y son los que han venido construyendo esta metodología, pero el día de hoy, no sé, desde hace 10, 20 años en los datos, han incrementado de una forma muy grande, y por eso es que las compañías de otros sectores dicen, yo necesito acercarme más a lo que hacen las compañías de tecnología, pero no sé cómo hacerlo. Entonces estoy todavía en esa curva de cómo llego allí. Y por eso todavía trabajamos con Excel, porque ¿qué pasa? Hace 10 o 20 años Excel era maravilloso. Todavía lo sigue siendo, para que para predecir, para hacer modelos predictivos es muy bueno, pero la limitación de Excel es el volumen de datos. Si yo tengo una base de datos que son, no sé, 3 millones de filas o de registros, ya Excel no lo va a aguantar. O sea, bueno, de hecho aguanta máximo 1.057.000, creo, si no recuerdo mal. Entonces, y ese es el problema. El problema es que hace 20 años no teníamos tanto datos, entonces era perfecto, no hacía falta hacer otra cosa. Pero hoy nuestras bases de datos son de más de 1 millón de registros. Leslie, Mayra, ay, perdón, es que me está atacando un zancudo, entonces estoy acá tratando de sobrevivir. Perdón, Mayra, sí tienes toda la razón, y me gustaría saber qué opinas, Leslie, de esto que han dicho nuestras compañeras. Y claro, solo para complementar, creo que algo interesante es poder conocer el panorama de las herramientas que existen. Sé que en algún momento puede ser bien sobrecargado, así overwhelming, de todo lo que hay, todo lo que uno tendría que aprender, pero como mencionan ellas, también es un tema del trabajo en equipo, en qué posición estás, y claro, como les decía antes, no va a depender y del rubro, como decía ahora Mayra, y justamente el tema de más de Latinoamérica, que a veces, mira, yo he visto algunas posiciones como Machine Learning Engineer, pero obviamente el Machine Learning Engineer va a ir a mirar los modelos y todas las cosas, pero a veces no hay datos. Entonces, como que hay que hacer todo el trabajo anterior. Entonces, una recomendación complementando lo que mencionaba es obviamente conocer un poco más este flujo de trabajo, y no solamente desde la recolección de los datos, definición del problema, hasta hacer el modelo, sino también, como mencionaba Ana, creo, justamente el tema de cómo poner a producción, incluso el tema de dónde voy a consumir la información de estos modelos, o el mismo hecho de los datos que ya están limpios, cómo los voy a poder poner en una API, y cómo después quiénes lo van a utilizar, y todo un montón de detalles que vienen por allá. Pero obviamente otra vez es un tema de ir practicando, de ir explorando también en qué actividades te sientes como más cómoda, cuáles te gustan más si quieres seguir aprendiendo. Ahí puedes explorar muchas herramientas que existen de diferentes compañías, ¿no? Microsoft, Google, Amazon, que están sacando también todas sus herramientas para poder análisis de datos en diferentes etapas.
ahora como yo tratando de sumarizar todo lo que dicen, se me viene a la cabeza situaciones en las que he estado, que uno pues está iniciando el proyecto, ya lo tiene súper plasmado, cuando llega un punto y uno piensa, le dice el analista de datos o la persona del negocio, pero es que eso no responde a mi pregunta, o sea, está todo bien, pero pues eso no era lo que yo quería responder, o tienes ya toda la estrategia montada. Vamos a hacer un modelo no supervisado, no sé qué, cuando, no, pero es que esto tecnológicamente no es viable, así no lo podemos desplegar, no tenemos la arquitectura y uno como, y pienso yo que esas problemáticas yacen de a veces esa falta de integración entre los roles y los equipos. Ahora les quisiera hacer una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Cuál es el proyecto que más han disfrutado en el que han estado, que ustedes digan es lo que más me ha gustado hacer o de pronto que las haya marcado más? Por ejemplo, Ana. Bueno, la verdad, te soy sincera, en todos los proyectos que he trabajado para mí han tenido, o sea, han sido espectaculares, ¿sí? Y tienen sus diferentes aprendizajes, sus diferentes equipos, personas súper lindas. El proyecto más retador que yo tuve, digo que retador es porque cuando yo entré el proyecto venía atrasado mucho tiempo, entonces yo llegué como a apagar incendios, entonces fue bastante retador y retador por muchas cosas, retador porque era trabajar con una nube en la que yo no había trabajado, que era Google Cloud Platform, era, era trabajar con audios con los que yo no había trabajado, entonces, o sea, era pues un concepto totalmente diferente. Pero ese proyecto era muy apasionante para mí porque lo que pretendía era para una startup en Estados Unidos y lo que pretendía era mejorar la experiencia del usuario en el tema de los videos. Sí, entonces o sea, para mí era genial, o sea, te lo juro, o sea, yo iría allí feliz, encantada en mi proyecto y aprendí muchísimo y me tocó trabajar muchas horas adicionales para poder comprender cómo funcionaba Google Platform, para poder comprender cómo estaba estructurado y cuál era la arquitectura del proyecto. Me tocó aprender Kubernetes en un tema super flash, Kubernetes, Docker, temas que yo no, o sea, realmente yo no conocía de antes. Aprender Go, pues entender el lenguaje Go para poder entender cómo funcionaba bien una parte del backend, pero era súper lindo porque eran videos que lo que pretendían, como era mejorar la experiencia de usuario, se quería llegar a tener una tabla de contenido por topics de lo que estaba haciendo el speaker y fuera de eso identificar quién era el speaker. Sí, entonces era, yo quiero ver qué dijo, por ejemplo, qué dijo Mayra en este video, entonces te aparecían todas las partes donde Mayra había hablado. O si hablaron de, por ejemplo, hablaron de Data Science, en qué parte se habló de Data Science, entonces aparecían como las partecitas. Este fue el proyecto más retador, tuve un equipo de trabajo súper lindo, digamos que súper multicultural, porque teníamos el cliente era de Estados Unidos, nosotros estábamos acá, el reto del inglés porque el cliente no hablaba español, entonces teníamos que comunicarnos en inglés y lograr hacer toda esta sinergia. Y este fue el proyecto para mí más retador, creo que me enriqueció muchísimo el aprender estas nuevas herramientas, el entender que cuando nosotros trabajamos con un modelo era un flujo end-to-end, no era solamente, sí, la parte de experimentar y yo ya tengo el modelito y listo, no, era desde que el usuario iba a ingresar el video, toda esa cadena de coger el video, particionarlo, hacer el speak to test, hacer el análisis del texto, hacer el análisis de los speakers, generar esta parte de resultado y que esto fuera lo que iba a ver el frontend, o sea, ya el usuario final. Y cuando cuando yo entré a este proceso de hacer toda esta cadena que les digo, de hacer el speak to test, de hacer natural language processing, de hacer la parte de diarization, que es la parte de identificación de speaker, y de llevar esto al final para poder mostrarlo al usuario final. Para un usuario, un video de 1 hora podía demorarse 1 hora y un poquito más. Entonces, el primer reto era bajar el tiempo.
Y esto fue súper bacano porque ahí aprendí en Python el trabajar con tareas, en trabajar con tareas en paralelo, en lograr este comportamiento en el backend y que ya no se demorara 1 hora y más, sino que un video de 1 hora se puede demorar 10, 5 minutos. O sea, era súper, súper emocionante ver los resultados, pero para poder llegar a ver los resultados, les cuento, o sea, nos tocó quemar mucha pestaña y trasnochar mucho en equipo, porque son cosas que no se pueden lograr, o sea, uno solo no puede coger el mundo, uno necesita a sus compañeros, porque por más que tú quieras, o sea, realmente yo te digo, la palabra para mí experto es muy ideal, porque uno nunca logra llegar al nivel de expertise porque todo está cambiando y la tecnología está en continuo cambio y tú tienes que estar siempre en continuo aprendizaje y siempre tienes que estar estudiando, entonces nunca vas a llegar a la cúspide, tú siempre estás allí como tratando de llegar a la cúspide y hay muchas cosas que tú no sabes, pero tus compañeros sí. Entonces, el hablar con tus compañeros, el tener esta sinergia de equipo es súper importante para lograr que un proyecto sea exitoso. Sí, definitivamente como esos proyectos retadores son como que le dan más sabor a lo que uno hace. Por ejemplo, Mayra, ¿cuál ha sido el que más recuerdas o el que más te ha gustado? Eh, bueno, yo también creo que todos. A mí la verdad, los proyectos que se tratan de cómo mejorar la experiencia del usuario son proyectos que me apasionan porque, no sé, o sea, siento que uno está realmente generando algo de valor. Y en general trabajar en proyectos es algo que me parece súper enriquecedor porque normalmente es lo que decía Ana, uno trabaja con equipos multidisciplinarios que están en muchas áreas y además multiculturales. Yo creo que la capacidad de hablar con una persona que está en Estados Unidos, en Europa, en la India y ver que al final todos tenemos necesidades muy parecidas y ya viéndolo como ser humano, la verdad todos somos muy parecidos igual, más allá de las barreras del idioma, es una sinergia que entregan los proyectos y unos aprendizajes más allá de lo que vayas a lograr, pero como ser humano, tener ese momento donde tú conoces gente y luego generas ese networking y la gente te reconoce y tú reconoces a los demás, es algo que te da los proyectos que quizás no te da otra cosa. Yo, sobre todo, el tipo de proyectos que más trabajo es el de desarrollar visualizaciones para los negocios, donde puedan integrar distintas fuentes de información. Y pues la verdad es que casi todos mis proyectos están relacionados con eso, muchos en temas de implementaciones de CRMs, sí, para el tema de manejo de clientes. Y ese también es un proyecto que, pues, esos proyectos relacionados con nuevos campos o la forma de reportar donde tienes que tratar de integrar como esto me genera información que sea fácil de usar, es decir, que las columnas estén bien, que las columnas no se llamen A o B, sino que tengan nombres que tienen sentido para que cuando la persona vea los reportes y vea la información no tenga que preguntar nada tanto, sino que sea lo más intuitivo posible, pero también hay que entender la parte, cómo integrar que sea técnicamente realizable, porque a veces se llama A o B la columna porque es que técnicamente es la forma de resolver la situación. Y por otro lado, que la parte que ve el usuario, o sea, el momento que vaya a reportar, también sea fácil de usar para él. Entonces, ese tipo de proyectos de herramientas, sobre todo como en esta parte de CRM, creo que me gustan mucho porque integran muchas cosas y desde el punto de vista de tecnología a mí, que no soy experta y no es mi background, siempre me aprendo algo más. O sea, entonces aprendo algo más de lenguajes, de la parte del, del backend, que yo de otra forma no tendría forma de saber, sino cuando entro en una discusión y me empiezan a hablar de un lenguaje que yo no entiendo y yo digo, no, pero como yo por naturaleza soy muy curiosa, siempre quiero que me muestren y me expliquen. Entonces estos proyectos siempre me dan un conocimiento adicional que de otra forma sería muy complejo para mí, más allá de que vaya y estudie otra carrera. Entonces, ese tipo de proyectos creo que es los que más me suman. Pero en general, la verdad es que todos, por lo que te entrega como ser humano. Muchas gracias, Mayra. Ahora, Leslie, cuéntanos, por favor.
Hola, hola, sí, claro que sí. Sí. Es interesante el tema de los proyectos porque estamos hablando bastante de hacer la parte de la práctica. Tal vez entre los proyectos que más me ha gustado al momento de iniciar todo lo que es el mundo de inteligencia artificial, la parte de ciencias de datos, ha sido justamente el proyecto de mi pasantía, que era, como les contaba, ¿no? Algo orientado a visión por computadora y también era básicamente un reto para mí, reforzar todo lo que sabía de Python, hacer las partes de la OpenCV y además enfocar a la meta final, que era como un pedacito del proyecto que iba a servir para un proyecto más grande, que era algo para ayuda en salud. Entonces, concuerdo mucho con lo que mencionaban anteriormente. Yo creo que aquellos que tienen un impacto, más que darte el crédito y que realmente va a ayudar a otras personas o que realmente va a facilitar en algunas otras cosas, es algo un poco más que te da más gusto trabajarlo. Y creo que es una motivación súper interesante también para tenerla. Entre otros de los proyectos más recientes, hemos hecho algo más enfocado en análisis de datos también para el tema de salud, para el tema de educación. Y creo que en eso sí ha habido días buenos y malos, en el tema justamente de saber qué es lo que tienes que hacer y ya tener el objetivo, pero como les contaba, ¿no? No tener lo que son los datos listos, no tener la mayor cantidad de datos que uno puede tener, o sea, como cosas un poco fuera de lo puede controlar, que en la vida real pasa y es parte de cualquier trabajo, ¿no? Como que uno quiere hacer algo, pero necesita esos insumos externos. Pero más allá de eso, con lo poco que íbamos recaudando, poder avanzar ha sido como que súper bueno y utilizar herramientas, por ejemplo, estaba haciendo con Google, o sea, las cosas básicas, ¿no? Como les digo, no teníamos suficientes insumos en datos, el tema de un spreadsheet y poder ponerlo en visualización de datos gracias a lo que es Google Data Studio, por ejemplo, que si bien es básico, es un gran primer paso para algo más adelante, porque también en ese tema de evangelizar sobre la importancia de los datos, pues a veces uno quiere hacer las cosas sofisticadas, que ya saben, ¿no? Yo ahora denme los datos, agarro Python, armo el cuadernillo y ya, pero no teníamos tantos datos, todavía la gente no estaba como convencida en las cosas que se estaba queriendo hacer y pues por ese lado armemos como un MVP, un prototipo mínimo para las cosas que se quiere hacer. Y yo creo que ese proyecto sí ha sido súper interesante porque más allá de hacer algo sofisticado, ha sido el tema de demostrarles que pues un primer paso es importante, ya sea que estés usando tu Excel o ya sea que estés haciendo algo, pero el hecho de entender esta importancia del análisis de los datos, el hecho de poder graficarlos y poder llegar a personas que, en este caso, las personas que miraban los resultados del proyecto no eran necesariamente informáticos o estadísticos, sino eran más otras profesiones que eran más como tomadores de decisiones y pues el hecho de poder explicar algo por medio de estos datos graficados, creo que eso ha sido algo de lo que me ha gustado poder trabajar en equipo y poder sacar un resultado más significativo a todo lo que estábamos haciendo. Impresionante todos los proyectos que han estado ustedes. Me quedo como con eso. Yo también quiero y con esa motivación de estudiar, ser curiosa, dedicada, que también es muy bueno pertenecer a comunidades, como ustedes también lo han dicho, eh, estar en comunidades, aprender en equipo. Entonces hay demasiadas cosas que se me quedan. Muchísimas gracias a las tres. Creo que ha sido un espacio súper enriquecedor y lo demuestra el chat que está on fire y hay muchas preguntas que no sé qué vamos a hacer. Yo creo que, no sé, podríamos recopilar las preguntas y ya luego pues como pedirles una colaboración a ustedes como para poder responderlas todas porque hay demasiadas preguntas de todos los chicos y las chicas. Pero hay una que me gustaría hacer y ya luego procederíamos como con las otras partes del evento y es una pregunta que hace Julián, que él hace parte de una startup que está desarrollando servicios para agricultura de precisión con Python y PHP
para analizar imágenes multiespectrales y combinarlas con data estadística de precios y tendencias. Y que todo eso lo están haciendo para ayudar a los pequeños y medianos productores a ser más rentables y productivos en Latinoamérica. Entonces él pregunta con ese contexto, ¿qué herramientas les podrían recomendar de BI para integrar toda esta data y que los usuarios puedan consultarla en línea por por su plataforma? Lo repito. Ok. ¿Quién quiere? Ah, bueno, dice eh, que Julián hace parte de agromoon.com, es una nueva startup que está desarrollando servicios para agricultura de precisión con Python y PHP para analizar imágenes multiespectrales y combinarla con data estadística de precios y tendencias. Que todo esto es para ayudar a los pequeños y medianos productores a ser más rentables. La pregunta es, ¿qué herramienta de Business Intelligence le recomendarían para integrar toda esta data y que los usuarios puedan consultarla en línea? Creo que voy a comenzar yo. En este punto entiendo que la pregunta es sobre todo en la parte ya para poder consultar y visualizar. Entonces allí obviamente va a depender, hay muchas herramientas y va a depender también, por supuesto, del presupuesto. Yo tengo una herramienta que debo decir que es mi favorita, pero tiene complejo porque es costosa y es muy usada por compañías grandes porque es costosa, que es Tableau. Es una herramienta muy buena porque te genera visualizaciones que son muy intuitivas, de manera que la gente los pueda analizar correctamente. Pero el stopper es que tienes que tener contratado pues la licencia, pero también el Tableau Server y es costoso. Ahora está muy utilizada Power BI, que tiene una licencia mucho más menos costosa, es más accesible y la verdad es que desde el punto de vista de aprender a usarla también es más simple que lo que te puede llevar a Tableau a aprenderlo. Y por otra parte está la librería de Reshiny, que también es muy buena para generar visualizaciones y ponerlas en sites porque no es nada costosa. O sea, quizás nombré estas tres porque creo que son una buena integración entre lo que te va a mostrar la visualización para el usuario y que la puedas compartir y los costos. Seguramente hay otras, pero bueno, digamos que esas son las que yo más conozco y creo que son los pros y los contras de usar cualquiera de ellas, pues sobre todo a nivel de costos, que es lo que casi siempre, sobre todo un startup va a tener que analizar y que ver, porque bueno, la idea no es disparar los costos de lo que esté creando. ¿Alguien más le gustaría complementar la respuesta de Mayra? Bueno, como decía Mayra, la parte pues, de visualización con Tableau es una, Power BI es otra. Power BI adicional tiene también algo, si quiere como integrar dentro de su app, dentro de su propia aplicación web, la parte de Power BI Embed, o sea, colocar allí la visualización. Y si se desea algo más económico, Python tiene la parte de Dash, que tú puedes hacer tu visualización, tus tableros, tiene como herramientas Dash y tiene Streamlit. Son como las dos pues que se tienen allí en la parte pues de Python, sino que ahí el tema está qué tan pronto lo necesito y cómo está mi equipo de trabajo, porque si yo tengo desarrolladores Python, pues yo puedo decir, les puedo colocar ese reto. Pero también hay una cosa, entre más bonitos quiero yo los tableros, pues más código le tengo que meter. Entonces ahí es donde entra Tableau y donde entra Power BI a facilitarle la vida a las personas que hacen estos tableros. ¿Sí? Entonces, porque por ejemplo, a mí me tocó trabajar con Pentaho, Pentaho es open source, pero en Pentaho para hacer un tablero bonito tú tenías que tirar mucho código. Si querías interacción entre los botones, peor aún. Pues de hecho se compró un framework, se compró HighChart para poder hacer como cositas más bonitas, pero entonces ahí está, hay que mirar el tema de presupuesto, el tema de qué nivel tiene mi equipo con el que yo estoy trabajando, qué tan rápido yo necesito mis tableros. Entonces, eso es como digamos que los factores, como la recomendación que yo le puedo dar. Gracias, Ana.
No sé si Leslie, ¿quieres complementar algo? Bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que mencionan. La verdad creo que va a depender también un poquito el nivel de programación del equipo, si quieres hacer como ya sea en R, ya sea en Python, porque tienen buenas herramientas para hacer. Obviamente más sofisticado y con animaciones. Yo también utilizo Tableau. En realidad Tableau es uno de mis favoritos para ese tema, pero claro, el tema es el costo. Como mencionábamos. Sin embargo, como les contaba anteriormente, ¿no? El tema del Google Data Studio también me pareció interesante porque te deja hacer como cositas un poquito más avanzadas y no, o sea, sin un costo adicional. Pero otra vez, depende el objetivo final del que estás queriendo abarcar con eso. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a todas. En serio, estamos muy agradecidas por el espacio que nos han abierto y creo que nos llevamos demasiado conocimiento, mucha motivación y pues estaremos como preguntándoles a ustedes como estas preguntas que nos hace el público, que tienen demasiadas, si nos pueden colaborar pues como posteriormente, porque no nos da el tiempo para realizarlas en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estamos todas aquí súper contentas en el chat. No sé si han visto que les han mandado mucho amor. Como para cerrar con un call to action, el top 3 o el top 5 de conocimientos y herramientas que ustedes consideran que deben tener su rol. Bueno, si quieren arranco yo. Lenguaje SQL, o sea, de conocimientos, lenguaje SQL, Python, súper importante, lenguaje SQL y Python. Dentro de la parte de herramientas, tenemos 3 nubes competitivas, tenemos Azure, tenemos Google Cloud Platform, tenemos AWS. La verdad, yo creo que no hay que ser expertise en las 3, pero sí conocer al menos una, porque te da como ser un poquito más competitivo en el momento de una vacante, ¿sí? Porque a la final las nubes tienen los mismos servicios, ya simplemente aprender a manejar, pero lo importante es conocerlos. Entonces, conocer de la nube. Y en la parte de TLS he tenido que trabajar mucho con Airflow. Con Airflow he tenido pues como la oportunidad de trabajar, de pronto conocer de temas de dockerización. También es importante en la parte pues de Data Engineer. Todo lo que tiene que ver con Docker, todo lo que tiene que ver con Airflow, conocer la nube, conocer cómo leer desde storage, cómo leer desde cualquier motor de base de datos, comprender un poquito cómo funciona Hadoop, cómo funciona Snowflake, para que cuando trabajemos con Big Data tengamos pues como esos skills, porque una cosa son bases de datos relacionales, otra cosa son bases de datos de volúmenes de datos. Entonces hay que entender que lanzar un query a un Big Data, pues tenemos que tener muy cuidadosos en eso. Entonces, como las recomendaciones que yo les doy. Digamos que Snowflake tiene algo chévere y es que ellos tienen una parte community y tienen unos cursos como básicos que te ayudan a comprender este mundito de Big Data con Snowflake. Entonces, y es gratis, o sea, así que es todo lo que venga gratis y de conocimiento es bienvenido. Así, esa es como la recomendación de las herramientas. Mucho Python, muchas buenas prácticas desarrollando en Python, muy buenas prácticas. Programación orientada a objetos sería como interesante, igual también pues no se asusten, pero pues es como lo que recomiendo en la parte del backend, porque esos procesos del backend, de Data Engineer, tienen que ser muy estructurados. Gracias, Ana. ¿Quién quiere continuar, Mayra o Leslie? Bueno, yo sigo para mantener el orden que llevamos. Bueno, eran 5, ¿no? Yo creo que, y aquí esto ha cambiado un poco, quizás hace 10 años era distinto al día de hoy, y bueno, yo tengo como más o menos ese tiempo en esto y por eso hago la diferencia. Digamos que hace 10 años con saber un poco de Excel era suficiente, pero hoy en día es necesario conocer, no necesariamente ser experto, pero sí es necesario conocer algún lenguaje de programación. Por lo menos Python o R, pensaría yo. Si se tiene alguna base de SQL, es importante, al menos poder leer un script o un query es importante.
Y allá a nivel de como de competencias es muy importante el manejo de estadístico, de matemáticas y de números. La capacidad analítica es sumamente importante y sobre todo en las entrevistas se van a hacer preguntas donde una de las cosas que se va a tratar de determinar es si uno tiene esa capacidad de hacer análisis. Conocimiento de manejo de proyectos es muy importante para la posición de Business Intelligence, y hay una cosa que es, hay gente que la tiene de forma innata, pero hay gente que te toca estudiar un poquito más, que es la capacidad de comunicarse, un poco lo que se llama marketing, que puede ser como el marketing se trata mucho de cómo vender lo que estás tratando de decir, que la otra persona compre tu idea y compre tu conocimiento y compre tu perfil, y que tú puedas vender tu perfil de manera de que cuando compitas con otro de alguna forma destaque en el momento que hiciste la entrevista o tu currículum o tu hoja de vida sobre lo demás. Entonces, ¿cuáles son esas palabras y esas frases y esa forma en que tú te puedes comunicar con el otro para que pues seas exitoso en la venta de ti como profesional y luego de los proyectos en los que trabajes? Gracias, Mayra y Leslie. Claro que sí, justamente estaba escribiendo acá un poco las recomendaciones. Me alcancé a escribir 3, pero estoy muy de acuerdo con lo que las chicas mencionan. Creo que este tema es de un aprendizaje continuo, como lo hemos estado conversando, y que algo muy importante es también de que no te subestimes en el hecho de que son un montón de cosas que uno tiene que aprender, pero tampoco no te sobreestimes en el tema de que, sí, ya sé Python, me va a ir bien con esto y demás. Yo creo que la realidad de que, ok, hoy estoy haciendo esto y siempre tengo que buscar cómo irlo mejorando. Y a eso iba mi recomendación 3, pero solamente para contarles acá. Bueno, el primero, yo creo que es muy importante, como han mencionado también a lo largo de esta conversación, los fundamentos y los conceptos básicos, porque al igual que uno aprende algo nuevo, estás básicamente aprendiendo como un idioma, ¿verdad? Necesitas saber cómo se manejan los verbos y cómo son los tiempos de conjugación, etcétera. Entonces, si yo te hablo data science y te hablo de me he olvidado, el tema del promedio, el tema de la desviación estándar, no tienen que ser como conceptos ajenos a lo que uno está haciendo, porque es como el lenguaje en el que nos estamos moviendo, y además que el inglés es muy importante, que será justamente mi punto número 4. El tema del inglés es súper relevante, y se van a dar cuenta también que en estas actividades, en estas profesiones que están surgiendo, pues se habla mucho Spanglish, que es por el tema de la adopción de estas palabras. Entonces, ese es el tema número 1, fundamentos, conceptos básicos. Hay varios libros, yo estoy recomendando mi biblioteca acá. Hay uno que me gusta mucho, que es bien básico, pero realmente creo que es súper bueno, y a veces cuando yo quiero volver un poquito a lo básico, es bueno. Se llama el Data Science for Python, que es for Dummies. Es así como conceptos básicos y te muestra ahí el código, pero como les digo, es algo súper interesante porque a medida que uno va avanzando, tal vez vas olvidando algunas cosas básicas que podías hacerlo de forma sencilla. Y hay muchos cursos en línea, hay mucho contenido, pues ahí yo también he escrito cursos, blogs y claro, pueden seguir eso y todos podemos ir contribuyendo. Creo que igual acá con la comunidad de las chicas del Data Science Fem, igual tienen contenido para distribuir, pero ese es el punto número 1, los conceptos básicos para todos poder manejar un mismo lenguaje. La parte 2, que es básicamente, el consejo 2, perdón, que es básicamente el tema de la práctica. El Python lo hemos recomendado, además de ser en la vida real súper utilizado en la industria y en la academia, en la parte de los proyectos y en línea que existen, está abierto. Y la verdad es que, por ejemplo, yo les he puesto ahí DataCamp, que yo amo DataCamp, y también lo que es Kaggle. Kaggle es otra plataforma donde uno puede hacer competencias también y puedes mirar las resoluciones de otras personas, porque creo que una herramienta interesante para la gente que hace software o quiere aprender de software también es poder leer y entender el código de otras personas.
Y el punto número 3, creo que es muy bonito, bueno, creo que eso es igual algo mío, es interesante un poquito rodearse del tema que uno está queriendo aprender. Por ejemplo, yo estaba aprendiendo portugués por mi cuenta, puse mi teléfono en portugués y me ponía los subtítulos en portugués. Yo creo que si uno está aprendiendo y queriendo aprender más de inteligencia artificial, ciencias de datos, para mí es interesante y motivante tener cuentas de YouTube, cuentas de Instagram que estén pues muy metidas, ¿no? Igual yo de vez en cuando, aparte de viajar, me posteo cosas de, este es el concepto de Machine Learning supervisado. Esto es lo que significa un data training y pues por ahí cositas que creo que es interesante que parte de nuestro entretenimiento diario, usar YouTube, Instagram, que yo amo los dos, es aprender de esas cosas. Y sinceramente, incluso algún rato yo, no sé, descansando, escuchaba música, leía un libro y nada, me pongo a ver un video de alguien que está resolviendo un ejercicio con Kaggle. Y es como, wow, entonces qué divertido y se hace así y todas las cosas. El cuarto es el tema del inglés. En inglés es súper importante, como les decía. Igual varios libros que yo he estado revisando y como les he contado, Udacity, Coursera y demás, que van sacando cosas novedosas y demás, está en inglés. Y no solamente por el hecho de la tendencia en la tecnología, sino también que ha sido algo personal por el hecho de tratar de mantener activo mi inglés, ¿no? No solamente hablar, y demás. Y el quinto punto, pues, es el tema de las comunidades, como este espacio que abre justamente este tipo de conversatorios para poder conocer los análisis, perdón, las experiencias, para poder conocer un poco más de lo que se está haciendo y compartirles, ¿no? Como les decía, ese sentimiento interno de que alguna vez yo hice una pregunta a un tech celebrity de algo que me gustaba y me demoró 2 meses en responder, pero la respuesta fue significativa porque me dio como una luz más de las cosas que yo quería hacer. Entonces yo creo que eso también es muy importante para el tema de las comunidades y pues de eso también yo he estado escuchando a Ana, escuchando a Mayra y estoy muy agradecida por todo lo que han contado y también conocer un poco, ¿no? De lo que yo ya entré a hacer en el 2016 más o menos y cómo era el estado con lo que nos cuentan ellas, de realmente cómo se iban haciendo las cosas tal vez un poquito más antes de eso. Y nada, entonces yo creo que va a ser interesante continuar conectados por la comunidad y poder darles consejo para poder aprender de ustedes, porque lo interesante de esta charla, y creo que ese es mi call to action, es de que no se quede en que me he inspirado en que puedo ser data scientist o data engineer o data analista o cualquiera de esos, sino que realmente pueda dar un primer paso, ¿no? Y definir hoy, ¿cuál va a ser tu primer paso? No sé, voy a seguir una cuenta de Instagram, no sé si tiene, bueno, una cuenta de Instagram de algo de datos, donde voy a empezar a aprender conceptos básicos. Voy a leerme el libro, este libro que recomendó Maris, no, sí, Maris, Python for Data Science for Dummies, bueno, ese es el que puse y creo que alguien más puso, aquí está, Ana, Python Crash Course, Automate the Boring Stuff with Python. Oh, ese es súper bueno porque te va desde los conceptos básicos también, como ir aprendiendo. Y otro concepto, y otro tema ahí para terminar, algo muy bueno y creo que es interesante y les comparto. Me gusta hacer igual como esos sticky notes donde voy anotando las cosas que estoy haciendo. Por eso estoy como ordenando recién todo. Y creo que parte del call to action para hoy es de que, ok, ¿qué vas a empezar a aprender? ¿Prefieres enfocarte un poco más en Python y poder sacar eso? ¿O ya te quieres meter a Kaggle y empezar a ver cómo resuelven problemas? ¿O vas a empezar a leer un libro? Que, por cierto, para mí también es... y por mi estilo de aprendizaje, creo, siempre ha sido bueno empezar por un libro, pero me he dado cuenta que estas cosas son tan prácticas y tan rápidas que me he metido más, por ejemplo, a DataCamp y ya resolver un problema y usar ahí mi Python o en Kaggle, porque Kaggle también tiene cursitos en la parte de educación. Me ha gustado mucho de Data Visualization, por ejemplo, que no hice los ejercicios, pero me leí todos los ejemplos y las teorías que me refrescó súper bien. Así que eso, y pues si ustedes están tomando esta acción hoy, mañana, para empezar este camino, pues nos cuenten, ¿no? Cuenten a Data Science FM, a Ana, Mayra, a mí, qué cosas están empezando a hacer, cómo podemos ayudarnos entre todos y que todos sigamos aprendiendo.
Maravilloso, muchísimas gracias. Y a Linis también, que fue nuestra moderadora de este maravilloso panel que estuvo perfecto. Ahí están mostrando el libro. Y muchísimas gracias, chicas. De verdad que todo es súper, súper valioso. Gracias por acompañarnos en este espacio. Que estén muy bien y tengan bonito fin de semana. Bueno, y ahora ya les había contado en invitación que tenemos que es súper maravillosa. Para eso está el día de hoy Ana Salazar aquí para compartir con nosotras esta invitación. Ana, el público es todo tuyo. ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos, muy bien. No, pues qué nota también escucharlos y ver todas esas recomendaciones y ahí leyendo el chat. Maravilloso, maravilloso lo que se puede hacer como comunidad. Sí. Bueno, parte en realidad como de este espacio y es contarles muy rápido, el próximo jueves 17, digamos que varias de las comunidades de mujeres y en especial esto es una actividad para mujeres, vamos a tener el Microsoft Training Tech Day. Es un entrenamiento que en Microsoft Colombia han venido realizando con el fin de que aprendamos más las herramientas de Microsoft. Van a haber unos MVPs que son como las personas que son súper tesas en este tipo de herramientas. Este espacio está muy pensado para mujeres. Microsoft ya ha hecho unos entrenamientos desde el año pasado en estas herramientas, pero este foco especial es para mujeres. La invitación especial es para que seamos muchas más las mujeres que participamos en este espacio. Vamos a tratar temas de la nube, pues ahí vamos a hablar de Azure, se va a hablar un poco también de las Power Apps para automatizar diferentes procesos en las empresas y vamos a también a tener una charla inspiradora de una mujer también que hace parte pues de las comunidades de tecnología en Colombia, que es Sorey García, que digamos que ella ya ha venido impulsando desde hace muchísimos años comunidades en tecnología y es una tesa también en estas herramientas y como developer en diferentes empresas. Entonces, bueno, la idea en realidad es que podamos participar en este espacio. Acá en el comentario les voy a poner pues como todo el textico de invitación para que sepan pues dónde está el enlace del registro, ojalá que seamos muchas más mujeres, que le podamos compartir esto también a las conocidas, a las amigas, a los otros grupos en los que ustedes puedan participar, si están en la universidad, compartirle amigos, no es cerrado solo para mujeres, realmente es abierto a cualquier persona, pero es una invitación especial para mujeres con el fin de que podamos procurar que en estos eventos sean muchas más las mujeres que participen. Entonces, bueno, realmente esa es como la invitación que tenemos aquí. Se han unido diferentes comunidades de mujeres a este espacio, Data Science FEM, Pi Ladies, Pioneras, Women, también estamos con Geek Girls Latam y estamos también moviendo mucho con unos aliados pues en la ciudad de Medellín y con la Cámara de Comercio de Bogotá y con el SENA. Entonces, que este sea un espacio también para que nos encontremos, aprendamos y compartamos lo que estamos haciendo. Va a haber unos retos un reto final que tiene Microsoft en toda esa plataforma de learning que ellos tienen para aprender un poco más sobre Azure o sobre la nube. Entonces ahí digamos que las 100 primeras personas que aborden ese reto van a tener ahí una acreditación, una certificación. Entonces, chévere porque esa es también como una forma de ganar algo y de reconocer lo que van aprendiendo en el proceso. Esa era la invitación. Gracias, Ana. Yo, pues cuando comenzamos a compartir esto y recordé que teníamos un evento el sábado, fue como, no, tienes que venir a contarles más a todos sobre este evento tan chévere y no olviden registrarse y compartirlo a todos sus conocidos. Muchísimas Total. gracias, Ana. Bueno, con gusto y a ustedes y ojalá se registren bastantes y de nuevo, por favor, que seamos muchas más las mujeres que participemos de este tipo de espacios técnicos. Claro que sí, Gracias. que registrada, que gracias. ¿Quién más confirma el registro? Listo, aquí ya cada vez van confirmando más registros y ahora le voy a dar paso a Dani, que nos va a contar, no sé si alguna de las otras chicas quiere compartirnos, como dijo Lina al inicio, desde el año pasado a finales de año, más bien digamos desde este año, iniciamos un programa de becas con DataCamp. Intentamos realizar encuentros mensuales. Es el encuentro del mes pasado, lo alargamos para este y lo juntamos con toda la comunidad.
Y en esos encuentros de becados intentamos dar retos para que todos afiancemos eso que estamos aprendiendo. Entonces, el reto de este mes lo queremos compartir con toda la comunidad para que se animen. Y Dani nos va a contar un poco de qué se trata. Listo, Chari, entonces lancémoslo. Chicos, qué susto, ¿no? Tengo aquí el corazón en pálpito, pero bueno. Chicos, después de esta charla quedamos felices, animados, contentos, motivados y la idea es que empecemos a actuar con todas las recomendaciones, todos los tips, todo lo que aprendimos hoy. Pero para esta ocasión nosotras preparamos un nuevo reto al cual todos ustedes están súper invitados, los becados de Atacán 2020-21 y los demás miembros de nuestra comunidad. Entonces, chicos, les voy a compartir por acá, por el chat, el link de nuestro nuevo reto para este mes. Cuéntenme si logran entrar. Ay, qué pena. Les envío entonces lo que es el link del reto, ya se los voy a mostrar, y el link para ingresar y publicar nuestro reto. ¿Qué va a pasar en esta oportunidad? Permítanme, yo les comparto pantalla. Listo. En esta oportunidad nosotras queremos darle más sabor a lo que estamos haciendo. Va a ser un pequeño ejercicio, pero la idea es que analicemos la relación que hay entre unas inversiones de publicidad, radio, televisión y periódico sobre las ventas que se están generando en una compañía. El ejercicio propuesto implica entonces que podamos pensar esta relación a partir de un modelo de regresión lineal múltiple. Sean creativos, es nuestra invitación, con lo que hemos aprendido hasta ahora. Algo que ahorita mencionaban las speakers era ser curiosos y creativos, entonces la invitación es que con la información que está disponible en Kaggle sobre este reto, nos tomemos el tiempo de entender qué son los datos que nos están, e incluso si identificamos algo que no se ha mencionado en el reto, pues que lo desarrollemos, que lo hagamos. Entonces, el reto para este mes, plazo máximo hasta el 26 de junio, es poder hacer esa relación, ver esa relación que hay entre estas inversiones de publicidad. Y la idea es que ustedes puedan trabajar en sus grupos de becados o si ustedes quieren trabajarlo de manera individual como miembros de la comunidad, lo pueden hacer. Recordarles que aquí esperamos que ustedes hagan una publicación en GitHub de sus resultados, de su desarrollo y apliquen los conceptos que hemos estudiado y que hemos aprendido hasta la fecha. Ser creativos y buscar la mejor alternativa que ustedes encuentren para dar solución a este reto. Se va a publicar cada uno de sus hallazgos en Slack, en el link que les pasé por el chat. Les pongo el link para quienes aún no están en el Slack. Y recuerden nombrar el nombre del equipo o la persona que quiera participar, el nombre del reto, que en nuestro caso se llama numeral inversión en publicidad, inversión publicidad, y el link de GitHub. Entonces, invitarlos a que participen y que entre ustedes tengan interacciones entre los resultados y los hallazgos que tengan ahí en el desarrollo de este reto. La idea es que compartamos, como lo hemos venido haciendo con los becados. Ahora la idea es que se sumen más personas de la comunidad y podamos explorar esas maneras de resolver este reto. Así que súper invitados y la idea es que podamos hacerlo hasta el 26 de junio. ¿Quiénes serán como los que van a tener de pronto un reconocimiento? Pues van a ser esos equipos que tengan una mayor interacción en sus resultados. Es decir, comentarios, observaciones y aportes de valor que enriquezcan o le den más sentido al desarrollo que ustedes hagan con este reto. Entonces, súper invitados y ya. Si tienen dudas, pues nos las pueden hacer saber por nuestros canales. Y recuerden que aquí entonces vamos a tener en el chat el link del reto y el ingreso de Slack para las personas que aún no están allí. Listo. Entonces, esa información se les enviará también por correo. Así que súper animados y queremos ver sus resultados.
Así que yo los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Qué bueno verlos hoy, que tengan un muy feliz fin de semana.